Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a todos por venir. Hoy vamos a hacer una webinar, creemos que muy interesante y con un tema que creo que nos preocupa a todos. Primero me presento. Bueno, yo soy la responsable de M2I Formación España y hemos creado esta webinar con dos empresas más que ahora os contaré. Primero estamos, pues eso, M2I Formación. Nosotros somos una compañía con muchísima experiencia en formación, formamos a más de 100.000 profesionales al año, tenemos más de 35 oficinas en diferentes países y facturamos más de 45 millones de euros al año. Esta cifra solo quiere decir que tenemos esa experiencia que decimos que tenemos y que fidelizamos mucho a nuestros clientes con cosas de calidad. Si no fidelizásemos, no seríamos capaces de alcanzar esta cifra. También estará con nosotros en esta webinar el Grupo Talento, que hace una consultoría maravillosa para las principales empresas de este país, pero como va a estar con nosotros, ellos os sabrán contar mejor lo que hacen. Y también estará GoTalent, que ellos se dedican a la evaluación del talento y al desempeño del talento. Y nos planteamos esta webinar por un tema que yo creo que de verdad nos preocupa a todos. Estamos en una situación de crisis, eso es verdad, estamos en una situación de pandemia, pero lo que estamos observando es que a la vez, bueno, en nuestro sector se está produciendo un recorte muy importante de los ingresos en formación. Y si este recorte se está produciendo es porque al final las empresas lo que están entendiendo es que esos presupuestos en formación son costes. Y qué triste, ¿no?, que las empresas consideren que los presupuestos de formación son costes. O sea, nosotros siempre hemos entendido que los presupuestos de formación son una inversión en crecimientos de compañía y una inversión en crecimientos de equipo. Y creemos que justo ahora, más que nunca, esa inversión es necesaria para que las compañías no se detengan. Entonces creemos que hay que hacer un cambio de mentalidad, a las empresas hay que ayudarlas a pensar diferente y quizá un punto de partida para que piensen de esa manera distinta sea el que empiecen por la evaluación del ROI de la formación. Por eso hoy os vamos a hablar de eso. Estará con nosotros un manager de M2I Formación, Ernesto Peirat, que es el CEO y consultor del Grupo Talento, y Jorge Bravo, que es el CEO de Got Talent. Y ahora empieza Rocío y os empieza contando cosas muy interesantes. Muchas gracias. Hola Rocío, te acabo de pasar para que puedas presentar. Te doy Sí, el poder. hola, buenos días. No sé si se ve correctamente la presentación. Perfecta. Vale, genial. La pongo en modo presentación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este evento en el que vamos a hablar de cómo conocer el ROI que genera la formación de los empleados. ¿Vale? Para poder hablaros sobre esta materia, lo primero que quiero hacer es presentaros una nueva línea de negocio que se llama Formación y Talento, a través de la cual os vamos a poder ofrecer diferentes herramientas y soluciones precisamente para eso, para poder medir la evaluación y el impacto que tienen los proyectos de formación dentro de una compañía. ¿Vale? Formación y Talento surge de la alianza de dos empresas, que son M2I Formación España y Grupo Talento, con el objetivo de ofrecer servicios de valor añadido en todo lo que es la rama tanto de formación como recursos humanos, como gestión de talento y siempre con la tecnología aplicada como elemento diferencial. ¿Vale? Desde Formación y Talento nos vamos a centrar en tres pilares fundamentales, que son el asesoramiento, la tecnología y, por supuesto, contenidos formativos, pero siempre a través de una profunda inmersión en todo lo que es el conocimiento y necesidad específica de cada uno de nuestros clientes. Al final, lo que os queremos transmitir con eso es que lo que os vamos a ofrecer es una consultoría especializada, ¿vale?, desarrollando proyectos de formación corporativa y siempre 100% a medida. A ver. Ahora.
Para todos aquellos que no nos conozcáis, bueno, en esta diapositiva os voy a contar la trayectoria un poco de estas dos empresas que han generado la alianza, ¿vale?, de formación y talento. Por un lado, M2I Formación España, nosotros somos una empresa líder en formación y consultoría, siempre nos hemos movido en el área de IT, multimedia, gestión empresarial. Tenemos una amplia experiencia docente, llevamos más de 30 años impartiendo formaciones en el sector. Y tenemos un amplio catálogo de cursos, ¿vale? Como bien ha explicado Laura, pues bueno, tenemos un catálogo de más de 2.000 acciones formativas, ¿vale? Formamos a más de 100.000 profesionales al año y este amplio catálogo de cursos, pues bueno, incluye todo tipo de especialidades técnicas de las cuales somos especialistas en impartir esta formación, pero también, pues bueno, todo tipo de habilidades transversales, ¿vale? Al final, pues bueno, ofrecemos cursos de gestión empresarial, cursos de liderazgo, también ofrecemos cursos de formación para los departamentos de recursos humanos, cursos de transformación digital, en fin, una amplia variedad en el catálogo que tenemos de cursos y siempre hemos destacado también por ofrecerlo en diferentes tipos de modalidades, ¿vale? Hemos sido especialistas en formaciones presenciales, pero también formaciones en remoto a través de aula virtual. Hemos generado un amplio catálogo también en formaciones en una modalidad de e-learning, en fin, pues bueno, hemos tocado todo tipo de formaciones, adaptándonos siempre un poco a la necesidad que tenga cada uno de nuestros clientes. Y luego, por otro lado, pues bueno, la empresa Grupo y Talento es una consultora especializada en tecnología, siempre aplicada al ámbito tanto de recursos humanos como la formación y la comunicación. Ellos también tienen una amplia experiencia en el sector, llevan más de 15 años trabajando y ofreciendo todo tipo de productos y servicios, como son el desarrollo de software, son especialistas en la generación de cursos de formación en un formato de e-learning, utilizan técnicas de gamificación, ¿vale? Y siempre se han apoyado también en una producción audiovisual. Además, han trabajado, pues bueno, en empresas de diferentes sectores y diferentes tamaños, ¿bien? Una vez que ya nos conocéis un poco de dónde venimos y nuestra trayectoria, para poder realizar una correcta evaluación de todo lo que es el impacto y la rentabilidad que pueden tener nuestras acciones, tanto de formación como de desarrollo, todas aquellas que realizamos en cualquier compañía, nosotros hemos elaborado un circuito de talento y evaluación, el cual va a incluir 4 fases muy bien diferenciadas, ¿vale?, dentro de este proceso que hemos llamado de formación y evaluación. Estas 4 fases son selección y onboarding, formación y desarrollo, comunicación y gestión del conocimiento y evaluación y assessment, ¿vale? Dentro de este circuito nos queremos centrar en 2 acciones que vamos a realizar en paralelo en cada una de estas 2 fases, serían las acciones de formación y desarrollo y la acción de evaluación del impacto, ¿vale?, que tiene esa formación. Al final lo que vamos a intentar es realizar una monitorización constante de esa actividad formativa que realizamos en cada una de estas fases del proceso, con la cual vamos a poder comprobar cuál es el alineamiento y la eficacia de todas esas acciones formativas que estamos desarrollando, que se estén alineadas con los objetivos y estrategias que nos hayamos marcado nosotros a nivel interno, ¿vale? Al final se trata de una evaluación continua que vamos a desarrollar durante todo el proceso, que al final va a ser el único feedback que vamos a tener de si estamos teniendo éxito o no durante todo este proyecto formativo, ¿vale? En la primera fase de selección y onboarding, cuando hablamos de la parte de evaluación, claramente pues bueno, nos vamos a referir a una evaluación que le tenemos que realizar a los candidatos cuando se vayan a incorporar en las empresas, ¿vale? Tenemos que reclutar a los candidatos idóneos y vamos a tener que evaluar pues tanto sus capacidades como sus competencias, como sus conocimientos, para que estos vayan acordes un poco con el perfil del puesto de trabajo que queremos cubrir en la compañía, ¿vale? Si hablamos de formación, vamos a querer hablar de todo lo que es formación de esos candidatos que ya se han incorporado en su puesto de trabajo y vamos a tener que integrarles dentro de la compañía, ¿vale? Darles a conocer la empresa y sobre todo cuál va a ser su relación con ella. Una vez que pasamos a la siguiente fase de formación y desarrollo, cuando hablamos de formación, pues bueno,
Está claro que vamos a hablar de acciones formativas con unos objetivos claros, ¿vale? Que es formar a esos trabajadores que ya se han incorporado dentro de su puesto de la compañía para que ellos tengan a su alcance toda la información que ellos necesitan para poder abordar su puesto de trabajo. Les tendremos que formar en conocimientos, pero también en competencias y en actitudes, ¿vale? A la hora de evaluar, hablaremos sobre todo de evaluar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado desde esta fase de formación y desarrollo y el aprendizaje. Aquí esta evaluación la podemos realizar en un doble sentido, ¿vale? Tendríamos que evaluar a la persona como consecuencia de ese curso de formación que le hemos facilitado, es decir, cuál es la mejoría del candidato con esa formación, pero también nos vamos a tener que evaluar a nosotros como compañía, o sea, evaluar el curso de formación como consecuencia del impacto que ha tenido en esa persona. Al fin y al cabo sería un poco evaluar la calidad que hemos ofrecido en esa formación. Si pasamos a una siguiente fase de comunicación y gestión del conocimiento, aquí cuando hablamos de formación nos queremos referir a todo lo que es provocar engagement entre la persona y la compañía. Tenemos que conectar a las personas con ese conocimiento corporativo y también que nos permita para generar nuevo conocimiento a nivel interno dentro de cada compañía. ¿Vale? Cuando hablamos de evaluación dentro de esta fase, lo que vamos a querer es evaluar el impacto de esas acciones que estamos realizando nosotros como compañía a nivel interno, acciones de comunicación para poder adquirir ese conocimiento de las personas, ¿vale? Al final se trata de intentar comunicar a nivel transversal dentro de todos los departamentos que tenga la compañía ese proyecto formativo para que llegue a los alumnos y pues bueno, estén motivados para consumir esos recursos de formación. ¿Vale? Y bueno, si nos referimos a la parte de evaluación dentro de esta fase de comunicación, tendremos que evaluar el impacto de esas acciones de comunicación, ¿vale? ¿Cuál es la adquisición de conocimiento que han tenido las personas? Si pasamos a la siguiente fase de evaluación y assessment, esta fase evidentemente es la que más estrictamente es de evaluación, pero no por ello quita que tengamos que hacer también una formación interna a nivel corporativo. Las personas que tienen que evaluar dentro de las compañías también tienen que estar formadas, ¿vale? Hay que formarlas sobre los protocolos internos que hay que seguir dentro de la compañía, también de cuáles son los procesos de evaluación que tienen que seguir, pero sobre todo las personas que evalúan tienen que estar formadas sobre las herramientas que tienen a su disposición para poder evaluar, ¿vale? Y si pasamos a una fase de evaluación, aquí lo que evaluaremos será hasta qué punto todo el conocimiento corporativo que hemos ofrecido a los alumnos se está convirtiendo realmente en resultados de negocio. Esto es lo que nosotros llamamos la transferencia del aprendizaje al desempeño, ¿vale? Aquí hay muchas modalidades de evaluación, planes de sucesión, planes de carrera, evaluación de desempeño. También aquí una de las cosas que tenemos que hacer durante este proceso de evaluación es evaluar y detectar las necesidades formativas que han surgido durante todo este proceso para ver si lo estamos haciendo bien o no y mejorar en un futuro. A ver. Vale. En las siguientes diapositivas lo que voy a querer reflejar son las diferentes herramientas que nosotros desde Formación y Talento podemos poner a disposición de nuestros clientes en cada una de las fases de este proyecto formativo que hemos comentado anteriormente y que nos van a servir sobre todo para medir este impacto y la rentabilidad que tenemos en las acciones de formación y desarrollo. ¿Vale? En esta primera etapa de la fase de selección y onboarding ofrecemos diferentes soluciones, entre ellas unas herramientas que llamamos evaluaciones filtro, que esto lo que nos va a permitir es poder realizar entrevistas a los candidatos idóneos, ¿vale? Por este proceso de evaluación. También ofrecemos manuales de acogida, ¿vale? Que podemos incorporar un itinerario formativo
¿vale? Adaptado pues, a las necesidades de cada uno de los alumnos y de los candidatos, que lo que va a incorporar son diferentes conocimientos, ¿vale? Los más importantes que tiene que tener ese trabajador que se acaba de incorporar a la compañía para poder abordar su nuevo puesto de trabajo. Esto es el típico welcome pack, ¿vale? Cuando una persona se incorpora a una empresa, que lo tiene pues, para tener un conocimiento general tanto de la empresa como del desarrollo que él va a tener con esa compañía. Y aquí hablamos de gamificación a la hora de formar también, sobre todo cuando un candidato se acaba de incorporar en una empresa, podemos realizar una recreación dentro de esa inmersión de la compañía de una manera pues, bueno, mucho más virtual, más amena, más divertida y bueno, pues para que el candidato esté motivado, que acaba de aterrizar en esa compañía y en ese puesto de trabajo. ¿Vale? Además, la gamificación veréis que se va a repetir en todas las fases del proceso, puesto que nos sirve tanto como para formar como también para evaluar. ¿Vale? En la siguiente etapa del proceso, que sería ya la fase de formación y desarrollo, ¿vale? Ponemos a disposición de nuestros clientes todo tipo de herramientas, ¿vale? Para que haya un correcto desarrollo del proyecto de formación. ¿Vale? Aquí podemos generar diferentes itinerarios formativos a medida, ¿vale? Para todos nuestros clientes y utilizando sobre todo las tecnologías más innovadoras, ¿vale? Que podemos hacer una combinación de todas las formaciones que he comentado anteriormente, formaciones presenciales, remotas, a través de aula virtual, generación de e-learnings, vídeos corporativos, formativos, workshops, webinars, ¿vale? Y utilizando todo tipo de formatos, ¿vale? En este sentido, aquí hablamos de técnicas innovadoras cuando hablamos de simuladores, por ejemplo, que son técnicas de simulación pues, para poder formar en el manejo específico, pues, por ejemplo, de un software específico de una compañía. ¿Vale? Volvemos a mencionar, como veis, la parte de gamificación. Aquí nos va a servir sobre todo para formar a los trabajadores y entrenar en competencias y en habilidades. ¿Vale? Y sobre todo, aquí ya cuando hablemos de evaluación ponemos a disposición una plataforma de formación, ¿vale? Que es la plataforma Almagesto, que es una herramienta propia, que es un LMS, que nosotros utilizamos tanto para impartir formaciones a nuestros clientes, todo el catálogo de formaciones que os hemos hablado lo trabajamos a través de esta plataforma, pero también es una plataforma que utilizamos para formarnos a nosotros mismos y además la podemos poner a disposición de nuestros clientes, podemos instalarla en casa del cliente para que ellos mismos puedan impartir estas formaciones, gestionarlas y sobre todo medirlas, ¿vale? Para poder obtener resultados, estadísticas e informes que ayuden en este proceso de evaluación. Bien. Si pasamos a la siguiente fase de comunicación y gestión de conocimiento, ¿cuáles son las herramientas que os podemos ofrecer? Pues bueno, aquí hablamos de portales corporativos de proyecto. Muchas veces nos encontramos en compañías que hay que abordar algunos proyectos que tienen tal envergadura a nivel corporativo que hay que desarrollar un espacio de referencia donde poder incorporar toda esta información para que al fin y al cabo pues todo el mundo pueda localizar rápidamente la información que necesite. ¿Vale? Hablamos de marketing de recursos humanos y de formación cuando ayudamos a las empresas a promover estas acciones de comunicación dentro del proyecto para que exista esta comunicación interna que hemos hablado a nivel transversal dentro de la compañía y que todo el mundo pueda acceder pues a todos los recursos que hemos incorporado en ese proyecto formativo. Al final lo que ayudamos a las empresas es a vender este proyecto internamente, a motivar a los usuarios a que consuman estos recursos que ponemos a su disposición, a incentivarles y sobre todo pues para que realicen todas esas acciones formativas que les vamos a proponer en este proyecto de formación. ¿Vale? Formación en cascada, aquí nos referimos, hay muchos proyectos que tienen gran calado en todas las organizaciones y a lo mejor por el tipo de información que queremos transmitir, es información sensible o información interna que no queremos llevar fuera y realizarla, dejarla en mano de una formación externa y hay que realizarla a nivel interno. ¿Vale? Hay muchas empresas que bueno, quieren formarse a sí mismas en este tipo de información y es lo que nosotros llamamos formación de formadores. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es ayudar a las compañías a que se formen a sí mismas, dotándole pues, bueno, de todas las herramientas necesarias para que ellos puedan impartir esta información correctamente.
Y luego, por último, por supuesto, nos ayudamos en una producción audiovisual que pues, nos va a ayudar a provocar un mayor impacto, ¿vale? De esta formación, que sea más visual, que sea más efectiva, y utilizaremos todo tipo de técnicas y metodologías que sirven para poder realizar esta comunicación correctamente. Ya en la última fase, que es la que hemos llamado la fase de evaluación y assessment, aquí vamos a proveer de diferentes procesos de evaluación de personas, software de evaluación de desempeño, vamos a dotar de diferentes herramientas que van a permitir que este proceso, tanto de formación como de desarrollo, pues bueno, se desarrolle y evolucione continuamente, y en este sentido, pues bueno, disponemos de un software para medir todo este proceso, que es el software GoTalent, pero bueno, sobre este va a hablar nuestro compañero Jorge, que tiene la tercera ponencia en este webinar y que él os va a poder explicar mucho más, pues bueno, todas las herramientas que disponemos, en qué consiste y cómo os puede ayudar también a medir todo este proceso, ¿vale? Yo me voy a centrar en la parte de gamificación, que ya me he centrado durante todo el proceso, pero bueno, simplemente que tengáis en cuenta que la gamificación nos ayuda en todas las fases, tanto en la formación como en la evaluación, y en esta última fase de assessment y evaluación es muy importante porque hay que tener en cuenta que las personas siempre tienen una resistencia muy elevada a ser evaluados, ¿vale? Por eso utilizamos estas técnicas de gamificación en este último proceso, porque hay que motivarles a través de juegos, nosotros lo hacemos así, para enfocar esta evaluación como algo que al final les va a beneficiar a ellos mismos, ¿vale? Y les va a provocar mucha más motivación a la hora de ser evaluados. Y con esto, pues bueno, termino la ponencia. Simplemente dejaros mis datos de contacto. Si alguien quiere contactar conmigo directamente, pues bueno, estaré encantada de atender. No obstante, pues bueno, hay una mesa redonda al final, preguntas, y yo, pues bueno, me pongo a disposición para que os pueda ayudar. Muchísimas gracias, Rocío. La verdad es que ha estado muy interesante. Así que vamos a dar paso a Ernesto, que va a continuar con este hilo que has iniciado tú directamente. Ernesto Pirat, te voy a poner ya el sonido y te voy a ceder el testigo. Ernesto. Sí, ¿qué hay? Buenos días, sí, ¿se me oye? Te oímos perfectamente. Vale, entiendo que pulso aquí en compartir, ¿no? Eso es. Vale, en la pantalla 1. Mientras te va conectando Ernesto, recordaos a todos que a la derecha de las pantallas de los asistentes tenéis un apartado de preguntas y respuestas que nos podéis ir haciendo cualquier cuestión que os surja sobre cada una de las ponencias que van surgiendo, y al final del todo en esa mesa redonda pues las vamos a ir contestando cada uno de los intervinientes, ¿de acuerdo? Pues nada, Ernesto, todo tuyo. Muy bien, pues muy amables. Bueno, me sumo al agradecimiento de los compañeros también por la asistencia de todas las personas que nos han venido a ver. Mi intención es aportaros una serie de reflexiones y de ideas que os podáis llevar a casa, tanto para despliegue en empresas como por aprendizaje a nivel autónomo o incluso como prestación de servicio, las personas que puedan haber venido también para, bueno, para obtener una manera de afrontar todo este proceso, ¿no? La parte que yo voy a exponer la hemos llamado Itinerario de Evaluación en la Organización, Momentos, Metodologías, Herramientas y Resultados. Yo quisiera empezar con una pequeña reflexión que tiene mucho que ver con lo que la compañera Laura desplegó anteriormente, que es, de alguna forma, atarnos un poco a la situación esta socioeconómica en la que estamos, ¿no? Es decir, yo quisiera, de alguna forma, comenzar así, ¿no? Recordamos cuánto nos costó argumentar y defender la formación como una inversión, ¿no? Esto, últimamente, la verdad es que tenemos un poco de déjà vu con esto, porque parecía una batalla que ya de alguna forma estaba ganada, que los departamentos, divisiones de recursos humanos en las empresas, pues ya habían convencido que la formación, la evaluación, la monitorización de las personas, ese acompañamiento, era parte intrínseca, transversal, podríamos decir, de cualquier negocio. Y ahora resulta que cuando vienen un poco mal dadas, pues parece que no estamos en ese kit de supervivencia, ¿no? Es decir, cuando se están planteando desde recursos humanos, pues todo tipo de procesos bastante crudos, bastante de la parte hard de recursos humanos, que es un poco, pues, reestructuración de plantilla, revisión de compensaciones, etcétera, nos damos cuenta de que hay cuestiones operativas, cuestiones de cadena de producción que están por delante, ¿no? Y bueno, también hay que entenderlo, ¿eh? Para mí hay dos tipos de empresas en cómo están reaccionando a la circunstancia actual.
que, bueno, pues están los que de alguna forma están constriñendo un poco la operativa y la actividad como para de alguna manera garantizarse una supervivencia durante más tiempo, minimizando el coste, y está otro tipo de empresas que de alguna forma está huyendo hacia adelante, está reaccionando de la forma contraria, dándose cuenta de que aquí hay que convivir con una serie de cosas, que nos tenemos que digitalizar más, que tenemos que diversificar nuestras líneas y bueno, pues en función de en qué tipología de empresas nos encontremos, pues vamos a ver que la estrategia es una u otra, ¿no? Y toda esta parte de formar en cosas nuevas, de adecuarse, de provocar un engagement y de tener de alguna forma una mayor vinculación con las personas en el momento en que corremos el peligro de perderlo, bueno, pues en ese sentido tenemos más que decir, ¿no? Recordamos una frase, esto tiene ya mucho tiempo, perdonar, pero es que me estoy tapando a mí mismo ahora, disculpadme, que era esta, ¿no? Si la formación te parece cara, prueba con la ignorancia. Es una frase casi un poco ofensiva, ¿no? Pero realmente, bueno, pues indujo en su momento a una reflexión importante que de alguna forma creíamos haber ganado, ¿no? Yo he acuñado de alguna manera una evolución de esta frase, que si la evaluación te parece compleja, prueba con la ignorancia, ¿no? Es decir, si nos estamos planteando que ciertos procesos transversales de la operativa, ¿no? De recursos humanos, no están en el core de nuestra actividad, pues claro, posiblemente en un momento donde quizás sería más importante, resulta que no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces yo os planteo una serie de reflexiones. La primera, ¿nos parece el momento de perder en la distancia la pista de nuestra gente? Es decir, justo cuando estamos desvinculando personas en un momento dado, otras están teletrabajando, los equipos no están tan cohesionados, precisamente es el momento de no utilizar herramientas para tener más monitorizada y más enganchada a la gente. A mí me parece que no, ¿no? Luego también nos parece el momento de no tener identificado dónde se encuentra el talento, es decir, en un momento en el que tenemos precisamente que cuestionarnos qué componentes del talento son críticas en nuestra organización y cuáles son las que merecen más la pena salvaguardar, precisamente es ahora cuando no lo vamos a medir, pues tampoco me parecería muy oportuno, ¿no? Y luego, de cara incluso a vendernos nosotros mismos, ¿no? Como función de recursos humanos y de evaluación y de formación, claro, quizá no nos parece el momento de demostrar el impacto de nuestra actividad. Es decir, si precisamente lo que está sucediendo es que se está poniendo en cuestión si lo que hacemos a nivel formativo y evaluativo y de desarrollo es parte intrínseca del negocio, pues hombre, si precisamente es el momento de no evaluar un impacto, pues ¿cómo vamos a demostrar que precisamente somos parte de la solución y no del problema, ¿no? Entonces, bueno, son reflexiones que os invito a haceros cada uno en vuestro ámbito. Claro, yo tengo mi opinión, ¿no? Pero cada uno obviamente pues tiene que labrar la suya, ¿no? Al final, esto puede suponer un armamento interno de cada los departamentos para de alguna forma demostrar su importancia y fortalecer la función de recursos humanos, porque además creo en ello, en cada una de las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos del ROI de la formación, que para mí la formación evidentemente no es solo una colección de cursos, es todo lo que hacemos en la compañía, tanto si es formación formal, como si es informal, como si es experiencial, porque acordaros un poco de todo esto que se habla del 70 y 20 a 10, o bueno, cada uno lo cuenta de una manera, pero la formación formal realmente es la punta del iceberg, ¿no? Hay muchas otras oportunidades dentro de una organización para que la gente se desarrolle, ¿no? Y no todas se basan en la formación estrictamente, sino que se basan en todo tipo de acciones, ¿no? Entonces, al final no se trata solo de formar o no formar, si esta fuera la decisión, o en qué, sino de saber qué resulta útil y si lo estamos haciendo bien. Si demostramos que lo estamos haciendo bien y que esto resulta útil, entonces nos conseguiremos meter en ese kit de supervivencia en que ahora más o menos pues muchas empresas están metidas, ¿no? Y si no lo hacemos, si no conseguimos este objetivo, pues no estaremos en ese kit de supervivencia. Es así de crudo, ¿no? Bueno, yo quisiera comenzar esto, la verdad es que tenía dudas y haberlo puesto al final o al principio, pero creo que es bonito empezar por esto, contaros así un poco por encima algunas de las experiencias que hemos abordado durante los últimos 15, casi 20 años en materia evaluativa, que son proyectos, en muchos casos puntuales y en otros casos pues extendidos en el tiempo, de evaluación de todo tipo de características, tanto de acciones formativas como de personas, ¿no? Entonces, bueno, os voy a describir, esto de alguna forma es la muestra de los resultados finales del proyecto, pero claro, los proyectos tienen mucho calado y tienen
mucha parte previa a lo que yo os estoy enseñando. Por ejemplo, esta captura vertical de aquí a la izquierda es una evaluación competencial que hicimos para el programa Savia de Iberdrola, después de haber aportado mucho material formativo y un portal de conocimiento, como el que os describía la compañera Rocío. Pero esto lo que hicimos fue casar todo el diccionario de competencias, perfiles, niveles, ponderaciones de toda la compañía, pero además sesgado por absolutamente todos sus departamentos, divisiones, una base de datos tremenda, muy grande, y entonces lo que construimos fue una serie de cuestionarios por incidente crítico que nos permitían de alguna forma evaluar y además rankear, o sea, poner como en un ranking todas las competencias individuo por individuo y luego de forma consolidada por departamentos, bueno, pues por todo tipo de filtros, ¿no? Entonces, el resultado individual, que es el que os muestro en esa parte de la izquierda, bueno, no sé si lo veis muy bien, pero básicamente lo que describe es una especie de histograma de cuáles son tus competencias, los niveles que has obtenido en ellas. Además, te lo hace desde un ranking, diciendo desde en la que mejor estás capacitado hacia en la que más tienes gaps, y unas leyendas de colores, todo esto tiene mucha matemática por debajo, unas leyendas de colores que te indican si estás por encima del umbral requerido en el puesto del perfil que ocupas, si estás alineado con el requerimiento o el umbral de esa competencia para ese puesto que ocupas, o si estás por debajo, ¿no? Entonces, no solo te las ordena de la mejor a la peor, sino que te está dando una información muy importante sobre en cuáles de ellas realmente no estás cubriendo el requerimiento de tu propio puesto, ¿no? Lo cual pues da mucha explotación a la hora de ver un poco qué formaciones o qué cosas tendrías que estar pensando, ¿no? Bueno, te da una pequeña explicación de cuáles son los comportamientos criterio bajo los que se ha evaluado esta competencia, y finalmente había una cosa bastante curiosa, que es que todas las rutas y las acciones formativas y los talleres de todo tipo que la propia Iberdrola tiene en catálogo interno para su propia gente, de alguna forma te los recomendaba porque estaban casados con esto. Es decir, en la propia base de datos incorporamos qué acciones formativas estaban orientadas a qué objetivos competenciales, de forma que en función de tu evaluación también te salía un listado, pues yo qué sé, si había 400 o 500 acciones, pues te ponía las 20 que más se ajustaban a lo que tú deberías asistir en base a los gaps que se había obtenido en tu perfil. Lo digo por daros un poco ideas de cuáles son las utilidades a nivel de impacto de evaluación, e incluso al revés, es decir, qué evaluaciones, qué formaciones deberías abordar en función de tu propia competencia o de tu propio talento, ¿no? Luego, esta que veis aquí de los cuadraditos de colores, esto es una evaluación psicométrica que hemos hecho a principios de este año en Canal de Isabel II, donde lo que se evaluaba no eran competencias, sino grados de alineamiento con los valores corporativos de la organización, ¿no? Entonces, estos valores son 5 y por cada uno de ellos, bueno, lo que propusimos fue un modelo evaluativo que cada uno de los alineamientos con los valores lo desagregábamos a su vez en 3 componentes, ¿no? Que son el conocimiento, la convicción y el comportamiento. Es decir, si conoces lo que quiere decir ese valor corporativo, de esa forma medíamos también el grado de éxito de las acciones formativas que se habían, de comunicación interna, que se habían dado para comunicar esos valores. Luego, cuál era tu grado de convicción, es decir, si considerabas el valor, si le dabas importancia, a nivel de pensamiento, de actitud, y luego si te comportabas realmente de acuerdo a ese valor. Todo esto se estableció por una serie de cuestionarios de incidente crítico, con una serie de situaciones inventadas, pero obviamente paralelas a la actividad de Canal, para, bueno, en base a tus convicciones, en base a tus respuestas, a tu conocimiento y a la forma en que te comportarías bajo un escenario simulado, de ahí, con toda esa matemática subyacente, psicométrica que existe, pues aportábamos unas puntuaciones. Esas puntuaciones se consolidaban en un alineamiento general y todo esto a su vez formaba parte de una base de datos a la que la propia Canal tiene acceso, para que en base a esos éxitos de sus acciones internas y demás, pues pueda tomar decisiones al respecto de cuáles son los valores con mayor o menor grado de alineamiento a nivel corporativo o por segmentos, por divisiones, departamentos, etcétera. Esto que veis de Endesa, este es un proyecto bastante antiguo, pero que ya estábamos aquí pilotando sobre estas cuestiones. Era pura y duramente una evaluación de impacto de formación, donde se hacían unas evaluaciones competenciales y actitudinales antes y después de un ciclo que se llamó Gestores de Personas, que participaron, formamos más de 2.000 personas, 2.000 directivos de Endesa,
Y en base a estas gráficas, en este caso gráficos de estrella, medíamos cuál había sido la evolución competencial antes y después del ciclo, ¿no? Lo de arriba a la derecha, que veis que es como esa especie de cuadro cartesiano, fue una evolución hace pocos años en Grupo Eulen, donde lo que hicimos fue utilizar el propio diccionario de competencias, que ni siquiera nosotros habíamos hecho, creo que fue High Group, me parece que era, o Accenture, bueno, no me acuerdo, una grande de estas de consultoras de este tipo de cuestiones. Les había preparado un diccionario, pero que ellos realmente no sabían poner en la práctica. Lo que confeccionamos fueron una serie de cuestionarios donde filtrábamos a todas las personas en función de sus managers, es decir, cada manager hacía una especie de evaluación de desempeño, pero basada en todo el modelo de competencias, y eso arrojaba unos cuadros cartesianos tremendos con muchísima posibilidad de explotación, ¿no? Esto que veis azulito aquí abajo es una de las cosas que veíais en las transparencias de Rocío, que son autoauditorías. Es decir, una de las formas de medir el impacto de la formación es medir hasta qué punto en el desempeño de las personas estamos poniendo en práctica aquello que hemos aprendido. Pues eso se mide de una forma tan compleja como fácil de enunciar, que es, oye, pues si queríamos que la gente aprendiese esto y esto y esto y lo aplicase en su puesto, pues vamos a irnos a su puesto, vamos a ver el resultado de su trabajo y vamos a ir marcando con un checklist, una auditoría pura y dura, si efectivamente eso se está cumpliendo o no, ¿no? Ese Excel que veis en el medio de la pantalla, esto fue un proyecto en una empresa industrial que se llama Rimsa, que hace antenas, y tenía un colectivo de ingenieros pues muy amplio y muy diverso, y esto fue también una evaluación competencial, pero aquí la cosa curiosa es que todas las evaluaciones se exportaban en unos Exceles que las propias personas luego podían manejar y podían hacer sus propias explotaciones. Y aquí el dibujo que te hacía era de lo que era el perfil de tu puesto, qué competencias estaban por encima, cuáles por debajo, en qué grado. Y lo bonito del proyecto era que además de hacerlo individualmente, hicimos el cruce contrario, es decir, analizar a nivel corporativo todo ese ranking de competencias desde la que mejor o peor estaban alineadas las personas y cuáles eran esos grados de desviación, desviaciones típicas, etcétera, para que la empresa pudiese tomar también sus decisiones a nivel de acciones de desarrollo. La captura esa de Renfe que aparece a la derecha, esto fue un programa, se llamaba Futura, esto se ejecutó precisamente cuando toda esta decisión entre Renfe, Adif, todo aquel momento, no recuerdo si hace 7, 8, 10 años, donde intervinimos en un proyecto formativo, cultural, de cambio, etcétera, etcétera, y entonces lo que hacíamos era una medición de impacto a nivel de convicciones, actitudes, etcétera, y también dibujábamos unas gráficas, ¿no? Y bueno, esto de abajo es algo parecido que se hizo en Alcampo, donde hicimos una formación en cascada, donde dotamos a todos los formadores internos de una serie de materiales para poder ejecutar una formación que involucró a la compañía completa, es decir, los directores de los hiper formaban a los directores de sección, los directores de sección a su gente, bueno, era una cascada absoluta, ¿no? Entonces, claro, para que todo eso fuese homogéneo, hicimos unos e-learnings para los empleados, bueno, cada estrato de esta formación en cascada tenía su propio e-learning, porque contribuía en esa cadena de valor de aportación de conocimiento en cascada, y de forma que incluso los formadores internos tenían completamente pautada su formación, cuál era su rol, cuál era el rol de un e-learning grupal que les preparábamos para dirigir su propia agenda formativa, y luego todo eso acababa volcando en unos cuestionarios de auditoría donde los responsables de evaluación se podían pasear por todas las secciones del hipermercado con una tablet e iban marcando efectivamente si habían cumplido todas las normas de merchandising de lo que iba la formación, en una palabra. Todo esto a su vez volcaba pues las personas de una sección en su sección, la sección en su mercado, el mercado en su hiper, el hiper en su región y al final el nivel corporativo. Y claro, pues la explotación pues era bastante profunda, ¿no? Luego, otro que, bueno, además habíamos prometido también en la charla contarlos, y luego tenemos tiempo después, os lo enseñaré funcionando porque es bastante bonito de ver. Esto es una gamificación de la que también nos hablaba Rocío, que en este caso es también para Canal de Isabel II. Esto complementa ese test psicométrico del que os hablaba, y aquí de lo que se trataba era de involucrar a las personas provocando un engagement, un impacto, para autoevaluarse a nivel de alineamiento con principios. Lo que hicimos fue diseñar una historieta inventada, donde supuestamente en el siglo no sé cuántos nos quedábamos sin reservas de agua en el planeta porque una tormenta solar había evaporado las nubes, bueno, una cuestión tecnológica un poco como de películas de los 70, y la misión es
ir paseándote por todo el sistema solar ayudado de un computador de a bordo que se llama Isabela, que te va guiando y te va dando feedback, donde los cómics de los diferentes personajes tú tenías que mostrar tu grado de alineamiento con cada personaje y en base a eso, un modelo matemático que está por debajo te va midiendo en función de con qué personaje te alineas en cada una de las escenas, cuál es tu grado de alineamiento con cada uno de los 5 valores de canal. Y todo eso va arrojando una puntuación, pero claro, toda la contextualización y toda la atmósfera que se ha impreso en este juego, pues hombre, es tremendamente bonito de ver, muy ameno, muy divertido, lo vas pasando, lo haces, realmente no tardas casi ni una hora en afrontar la misión completa y todo eso arroja una serie de puntuaciones pormenorizadas que nos permiten luego hacer rankings entre toda la compañía, ¿no? Quién es el que ha ganado en alineamiento de transparencia, quién lo ha hecho en cercanía, quién lo ha hecho en excelencia y además le permite a la compañía ver un poco todos esos grados pormenorizados de alineamiento para en base a eso evaluar la formación que ellos mismos y nosotros mismos hemos dado allí y a su vez pues deducir de ahí o inferir qué acciones formativas o de desarrollo deberían dar. Bueno, estos son una serie de ideas, por si os sirven un poco de inspiración, a la tipología de proyectos que se puede abordar en términos de evaluación en una empresa. Y ahora vamos un poco a lo que sería el fundamento pues, más técnico, más científico, más conceptual de todo esto, ¿no? Aquí comienzo con una cosa que pues, parece un pequeño disgusto para empezar, ¿no? Que es que la ecuación del ROI es prácticamente irresoluble al 100%. Es decir, hacemos tantas cosas en la empresa, hay tantos ejes donde pretendemos impactar, etcétera, que luego es realmente complicado ver si realmente aquello mejoró o no mejoró a causa de nuestra formación o no, ¿no? Pero claro, esto parece irresoluble, ¿no? Porque es como un triángulo imposible. Están por una parte las personas, por otra parte las acciones que destinamos a las personas y por otra parte está la organización, que es al final donde tiene que revertir todo, ¿no? Donde queremos provocar los impactos. Y nosotros desde Recursos Humanos pues estamos en medio de este triángulo aparentemente imposible, el cual, pues es lo que os digo aquí, no es una ciencia exacta. Pero claro, que no sea de una ciencia exacta y que sepamos que es imposible resolverlo al 100%, no quiere decir que debamos tirar la toalla y decir, bueno, esto es imposible de hacer, pues ni lo intento. No, hay infinidad de fórmulas para podernos aproximar y sacar unas evaluaciones de impacto lo más ajustadas posibles a la realidad, ¿no? Pero claro, para esto no nos tiene que asustar que nos vamos a enfrentar a fórmulas matemáticas, a mucha estadística, a variables, a incógnitas y muchas acciones que debemos desarrollar para esto, ¿no? Entonces, lo siguiente que os propongo es esto, ¿no? ¿Qué hacemos para afrontar un problema o reto que es complejo? Bueno, los que somos un poco estudiosos, técnicas creativas, hay una cuestión que se llama disección morfológica, que es tan sencillo como esto, romperlo en pedazos. Es decir, si tú no puedes abordar un problema porque tiene muchas aristas y es muy complejo, oye, pues resolvamos cada una de las aristas y luego consolidemos la información, ¿no? Entonces, si os fijáis, si rompemos este triángulo, cada uno de sus vértices sí podría existir. Aunque el triángulo completo no existe, cada uno sí existe. Por tanto, si abordamos todo esto de forma pormenorizada, luego podremos consolidar una información. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿En qué nos debemos fijar para evaluar cada uno de estos ejes? Bueno, pues si estamos mirando al eje de las personas, solo podemos mirar dos cosas, si están creciendo y sobre todo si se están alineando con ese objetivo que nosotros buscamos en ellos. Es decir, si son como querríamos que fueran o si realmente van remando en el camino en que la organización desea de ellos. Estas son las dos cosas que podemos evaluar en una persona. En el caso, esto lo avanzaba Rocío también en las mediciones que nos describía antes. Las acciones, ¿cómo las medimos? Pues solo podemos medir dos cosas, la calidad de la acción en sí misma y cuál es el éxito que han provocado. Si nos vamos a la organización, pues mediremos cuál es el impacto en negocio que hemos conseguido y hay una cosa, un efecto colateral que curiosamente, bueno, pues los que desarrollamos formaciones tanto desde fuera como dentro de las organizaciones sabemos muy bien que es una cuestión de incentivo, una cuestión de clima, una cuestión de ecosistema. Este impacto en el ecosistema o en el clima de la organización, porque la gente se siente atendida, se siente enganchada y demás, es una cosa muy importante porque al final acaba derivando también el impacto en negocio, ¿no? Y luego hay otro eje que muchas veces nos olvidamos de medir. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los que estaríamos en cuestión con él, ¿no? Que es toda la parte de recursos humanos y, es decir, lo que hacemos nosotros, me incluyo en el grupo, a nivel de formación y evaluación, ¿no? ¿Aquí qué podemos medir? Pues podemos medir ratios,
de ratios, es decir, bueno, cuántas cosas hemos hecho, cuántas horas hemos formado, en cuántos cursos, qué acciones hemos emprendido, etcétera. Otra cosa que se mide un poco menos, que son los éxitos. Luego, otra cosa que nos tenemos que cuestionar, que es si la estrategia y la gestión que estamos haciendo es la correcta. Y una cosa muy importante que muchas veces se olvida, que es el propio modelo evaluativo. Es decir, si no nos cuestionamos a nosotros mismos respecto a cómo estamos evaluando todo esto, pues posiblemente lo que nos falla es la maquinita, ¿no? Entonces, lo primero que empiezo es como por los riesgos. Es decir, para poder hacer esto bien, lo primero que hay que pensar, en mi opinión, es, vale, ¿y qué podríamos hacer mal, ¿no? ¿Qué podríamos estarnos dejando fuera? Yo, por lo general, por mi experiencia, lo que veo hacer en las organizaciones, no me encuentro realmente que la gente falle. Lo que me encuentro es cosas que no hacen, más bien, ¿no? Es decir, si queremos evaluar todo esto y pensamos, hombre, esto es imposible, no me sale. Claro, no me sale porque nos estamos dejando cosas sin hacer, realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas, ¿qué es lo que se ve? Pues que muchas veces se hacen fotos. Oye, voy a ver un estadio, hago clic y digo, ¿cómo está mi organización? Pero claro, si estamos hablando de crecimiento, ¿cómo vamos a medir el crecimiento con una foto, ¿no? Si cogemos solo una foto, esa foto es estática. Necesitamos un vídeo. Entonces, claro, ¿cómo hacemos un vídeo? Tampoco es que tengamos una cámara de vídeo. Pues quizá haciendo más fotos, porque esas fotos se pueden tornar en fotogramas y cuando tenemos fotogramas ya tenemos un movimiento, ¿no? Y luego hay muchas cosas que no se hacen, que son aspectos no evaluados. Es decir, pensamos que evaluamos a las personas y resulta que hay ciertas cualidades, ciertas cuestiones que ni siquiera las estamos incorporando en el modelo y resulta que son críticas, ¿no? Entonces, esto es una cosa que me encuentro también, ¿no? Luego, en el caso de las acciones. Vale, aquí hay veces que se peca por defecto o por exceso. Es decir, acciones no consideradas como tales. Es decir, muchas de las cosas que hacemos en la organización promueven o provocan un desarrollo de las personas y en cambio no las estamos metiendo en el saco de lo que estamos haciendo como formación, cuando debiéramos, ¿no? Cuestiones comunicacionales internas, incluso estrategias, etcétera, ¿no? Luego, otra parte que nos podemos dejar fuera, perdonad que he hecho un traguín de agua, son los objetivos. Los objetivos es una de las cosas más complicadas de hacer. ¿Por qué? Porque si nos miramos los objetivos de una acción formativa, muchas veces son objetivos muy temáticos, muy académicos, ¿qué es lo que quiero con este curso? Pero no son objetivos corporativos, no están enfocándose y pormenorizando exactamente en qué KPI de la empresa quiero impactar, en qué competencia quiero incrementar y en qué grado. O sea, no nos mojamos mucho realmente a la hora de plantear objetivos. Y claro, si los objetivos no nos los planteamos de una forma más pormenorizada y más profesionalizada, ¿cómo vamos a medir después si los hemos cumplido, ¿no? Luego hay aspectos que no se evalúan. Pues medimos las acciones y decimos, bueno, pues hemos hecho un cuestionario final de aprendizaje, ¿vale? Que la gente ha sacado un promedio de un 70% y hemos hecho un cuestionario de satisfacción, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay un montón de cosas sobre una acción formativa que han quedado no evaluadas con esos dos sistemas, ¿no? En muchos casos, por lo que comento más abajo, porque hay intervinientes a los que ni siquiera estamos consultando. ¿Qué más nos podemos dejar fuera? Pues a nivel organizacional podemos marcarnos KPIs con un objetivo pero que realmente es irreal. Es decir, no, con esta formación queremos impactar en este indicador. Bueno, pues resulta que no es real, que realmente la formación tal cual lo has planteada no va a impactar en ese indicador, ¿no? Luego nos puede pasar lo contrario, que tenemos KPIs que no están considerados como objetivo cuando resulta que sí lo son. Es decir, estamos consiguiendo un impacto real en la organización, pero como no nos lo teníamos marcado ni siquiera como objetivo, pues no lo medimos y obtenemos peor puntuación de la que hubiéramos sacado, ¿no? Y luego hay efectos cualitativos que no son considerables o no son considerados como KPI sencillamente porque son cualitativos y no sabemos ni cómo medirlos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nos podemos dejar fuera y haciéndonos estas cuestiones, pues posiblemente podemos revisar nuestro modelo evaluativo hacia algo un poco más eficaz, ¿no? En el caso de recursos humanos, pues bueno, aquí nos puede pasar de todo, ¿no? Una demanda incompleta, es decir, cuando se hacen detecciones de necesidades formativas, posiblemente no estamos explorando realmente cuáles son los gaps que existen a nivel organizacional, qué cosas debieran ser parte del desarrollo en base a la estrategia que queremos para el año que viene. Consultamos a los managers, pero posiblemente no tenemos bien monitorizadas sus personas claro, de alguna forma nos están sesgando la información, nos están filtrando y no estamos llegando al último eslabón de la cadena para ver sobre qué realmente deberíamos desarrollar, ¿no? Luego, esto es una parte que a veces podemos hacer de forma incompleta. Claro,
una vez obtenida bien la demanda, pues vamos con la oferta. La oferta también podría ser incompleta. Esto en muchos casos es que ni siquiera es culpa nuestra. Es decir, hoy tenemos un presupuesto, tenemos que elegir, no podemos formar en todo lo que nos gustaría, ¿no? Luego hay otra parte en la que podemos dejar fuera que son colectivos no alineados, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, una moda que es, no, publico la formación, a ver quién se apunta, power to the people, es la gente la que eligen, que se forma, qué bonito es esto de denunciar, y nos olvidamos de que estas personas son personas en las que, al margen de sus propias motivaciones, que esto está precioso, oye, es la empresa la que necesita que realmente estén formadas en ciertas cosas. Luego, hay cuestiones donde hay formaciones donde no se están apuntando los correctos y perdemos la oportunidad de algo que hemos organizado que no llegue a quien debiera llegar, ¿no? Luego, en el caso de la medición de nuestra propia actividad, por lo que yo me encuentro en los informes, medimos muchos más ratios que éxitos. Hacemos un reporting muy basado en cuánto hemos hecho de esto, cuánto del otro, a cuántos alumnos hemos llegado, cuántas horas, cuántos cursos, y hay poco de ver, oye, cuál ha sido el verdadero éxito de estos cursos, la calidad de estos cursos, etcétera, ¿no? Y luego otra parte, que esto creo que es bastante causa de nosotros, las propias consultoras, que hacemos modelos muy teóricos y que no se recalibran dentro de la organización. Es decir, planteamos unos modelos evaluativos o de descripción de puestos en base a competencias y tal, que como se están dejando cosas fuera porque son muy teóricos, son muy conceptuales, pues luego dentro de las empresas no se recalibran y nos podemos encontrar con que la descripción competencial de un puesto no coincide con las personas más excelentes en ese puesto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas a evaluar a una persona si el propio perfil no lo tienes bien definido, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, y disculpad que empiece por esto, pero creo que es mejor mirarnos al ombligo y ver qué es lo que podemos estarnos dejando fuera para, después de eso, pensar en cómo debiéramos hacerlo mejor, ¿no? Luego, otra posible resistencia. Bueno, todos los intervinientes en el proceso. Esto es una cosa que quien lo ha puesto en práctica ya lo ha encontrado y quien lo vayáis a hacer os lo vais a encontrar y por eso os aviso. ¿Cuáles son los riesgos que nos podemos encontrar en cada uno de los agentes intervinientes en todo este proceso? En primer lugar, la propia recursos humanos. ¿Por qué? Porque evaluar bien el impacto supone una auditoría de la calidad de la propia gestión. Claro, nos podemos encontrar personas en recursos humanos que dicen, oye, no voy a hacer esto, no vaya a ser que se sepa si lo hago bien o mal. Oye, pues no debería ser el espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si desde esta propia misión esto no se comprende bien? Pues, en mi opinión, es una cuestión de sensibilización, es comprender que el análisis lleva a la mejora y la mejora refuerza y sostiene la misión de recursos humanos. Es decir, si analizamos, conseguiremos hacerlo mejor y si conseguimos hacerlo mejor, también de alguna forma la función de nuestro departamento, de nuestra división, está más fortalecida y más garantizada, ¿no? Y además hay otro eje que para mí es un arma, es reportar con argumentos visibles el buen consumo del presupuesto. Claro, si llegamos a fin de año y vamos a la dirección general y dices, mira qué bien me he gastado el presupuesto, enseñándole unos ratios, yo creo que sería mucho mejor, es decir, mira qué bien me he gastado el presupuesto, mira estos éxitos, te los demuestro con datos, ¿no? Entonces, afrontar un ROI merece mucho la pena, ¿no? Luego los managers. Vale, ¿qué pasa con la formación y con la evaluación? Y os lo explico aquí. Empoderan a la persona como individuo, reforzando el vínculo directo con la organización. Es decir, un perfil de manager que no se alinee con esto puede entenderlas como una injerencia. O sea, una oportunidad que tiene la organización de conocer mejor y tener un hilo de conexión directa empresa-persona. Hay managers, y todos los conocemos, que esto no les gusta, que ellos lo que quieren es, de alguna forma, tener apantallado a su equipo, que no se sepa ese mérito que yo he conseguido de quién ha sido de ellos, que el fallo que ha cometido uno de ellos no es el mío porque es el de ellos. Ya me explico, creo que todos me entendéis cuando hablo de un tipo de manager así, que lamentablemente pues sigue existiendo, se apantalla y es un riesgo para sus intereses personales cuando estos no son los de la organización. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues, oye, hay que sensibilizar a los propios managers hacia este propio crecimiento a hombros de gigantes, es decir, convencerles que el desarrollo, la evaluación y la mejora de sus equipos sostiene su propia, es decir, que se vea parte interesada en que su gente crezca, ¿no? Luego, además, empoderarle en su misión y responsabilidad de desarrollar y alinear a la persona con la empresa. Esto es parte del cuadro de mandos intermedios. Esto no es solo responsabilidad de la persona, es una de las principales responsabilidades de un manager, ¿no? Pero en cualquier caso, esta injerencia, o como le queráis llamar, hay que mantenerla. Es decir, tanto si le gusta como si no le gusta, como si le convencemos, como si no le convencemos, en mi opinión, esto hay que seguirlo haciendo. Es decir, este dato final que nos da ese diálogo directo
con el último eslabón de la cadena a nivel jerárquico, no podemos perderlo, ¿no? Porque la empresa tiene todo el derecho a esto. Luego, las propias personas evaluadas, bueno, pues también nos pasa esto, ¿no? Una persona no alineada puede entender la evaluación como un examen, que le incomoda y aflora sus carencias. Y cuando por fin se alinea, posiblemente cae en la deseabilidad, que es, de alguna forma, alegrarnos los oídos contestándonos a las preguntas como él piensa o ella piensa que nos gusta que conteste, en lugar de cómo realmente es, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Sensibilizar hacia la mejora, demostrando honestamente que ese es el objetivo. Claro, y esto también es un mensaje para nosotros en recursos humanos. Si estamos evaluando, igual que se evalúa un clima o que se evalúa una acción formativa o una persona, hay que demostrar, no vale que me quede yo con la nota, hay que demostrar que efectivamente gracias a eso le mejoras la vida a esa persona a la que has evaluado, ¿no? Y luego, a nivel técnico, minimizar las deseabilidades mediante pruebas más válidas, fiables y menos obvias. Es decir, tenemos que complicar la evaluación hasta el punto de que la persona, cuando está afrontando algún tipo de cuestionario, realmente no pueda diferir, o sea, no puede inferir, oye, ¿qué debería estar contestando aquí? Oye, pues mira, no tienes más remedio que ser sincero, ¿no? Y eso se consigue también con validez, con fiabilidad y con bastante profesionalización de la manera de evaluar. Bueno, hasta aquí un poco lo complicado y las resistencias que nos vamos a encontrar. Entonces vamos con el itinerario de las evaluaciones. Esto lo avanzaba Rocío. La primera evaluación que hacemos es la de los candidatos. Yo he visto pocas empresas que cojan a 500 personas de un proceso de recruitment y realmente les metan en un cuestionario online para hacer un filtro y quedarse con las 50 mejores, cuando es una cosa tan sencilla externamente como internamente, pero se hace poco. Entonces, incluso las evaluaciones o los cuestionarios que utilizan los entrevistadores, que a veces es verdad que están muy bien hechos, por competencia, por incidente crítico, se podrían complementar con unas evaluaciones más profesionalizadas a nivel exterior. Luego, cuando las personas ya están incorporadas, bueno, de todo este gráfico, todo lo que veáis en rojito son evaluaciones. Hay una cosa que se llama, Jorge nos lo explicará también después, las evaluaciones por potenciales, es decir, detectar en la persona cuál es su posible evolución, de manera que podamos establecer planes de carrera para las personas. El siguiente paso podría ser como lo contrario, planes de sucesión, es decir, y esto también se hace bastante poco, o sea, el plan de sucesión se hace mucho, pero se sustenta muchas veces poco en este tipo de evaluaciones. Si evalúo a todas mis personas respecto al puesto que ocupan, lo que yo tengo es cuál es el gap o cuál es el grado de alineamiento entre la persona y el puesto que ocupa. Pero si yo tuviese evaluadas a las personas respecto al puesto que podían ocupar, es decir, filtro lo mismo, pero con el perfil del que podrían ocupar, ¿qué podría tener? Pues previsto, antes de que me suceda, antes de que una persona se me vaya o la desvinculemos o la rote y la ponga en otra misión, pues ya tendríamos, antes de que esto suceda, de alguna forma preevaluados cuáles serían las personas en la compañía más oportunas para llegar a sustituir a esta persona que desaparece de esa posición. Y luego todo esto revierte también en las partes de retribución variable. Es decir, hay muchas empresas, y esto es verdad que sí se hace bastante, donde en función de tu desarrollo, de tus impactos, de tu formación y demás, pues obtienes unos bonus y claro, si no contamos con toda esta información, pues a ver cómo construimos los bonus, ¿no? Y ahora vamos estrictamente con la formación. Lo primero que se hace es una detección de necesidades. Esta detección de necesidades muchas veces se hace en plan encuesta, se hace en plan sondeo y en mi opinión esto hay que profesionalizarlo mucho más. Tenemos que orientarlo mucho más por objetivos. ¿De dónde sacamos los objetivos? Pues de toda la ejecución del ejercicio anterior, que es lo que os voy a dibujar ahora mismo, ¿no? Entonces, imaginar que definimos una acción. Lo primero es definir los objetivos mucho más claros y mucho más medibles. Esto es como los objetivos esos SMART, ¿no? Que sean medibles, que sean realistas, que sean importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hacemos unos objetivos que luego realmente podamos en la práctica medir. Una vez ejecutada esta acción, podemos medir las calidades de la acción misma, pero también tenemos que medir el crecimiento. Claro, ¿cómo vamos a medir el crecimiento si no tenemos evaluadas a las personas antes y después de estas acciones? Por tanto, todas estas cosas hay que medirlas más profesionalizadamente. Imaginar que esto lo hacemos para cada una de las acciones formativas que incorporamos en la empresa, ya sean formales, informales o experienciales.
porque aquí os lo dibujo muy como si fuese curso, pero todo esto se puede hacer con todo tipo de itinerarios, ¿no? Lo siguiente que tenemos que medir es la transferencia. Esto también lleva sus cuestionarios y sus intervinientes. ¿Transferencia en qué? En el desempeño. Es decir, yo he aprendido cosas o he cambiado actitudes o he desarrollado habilidades gracias a una formación, pues ahora tengo que transferirlas. ¿A dónde? Al desempeño. Es decir, que se note que en lo que yo hago algo he cambiado, algo he transformado. Esto hay otras metodologías para medirlo. Pero después falta un paso más, que medir cuál es el impacto en los resultados de negocio o en el incremento de valor. Porque hay veces que el impacto de lo que hacemos no es que ya facturemos más al mes siguiente, no. La empresa vale más gracias a eso. Entonces, bueno, esto hay forma de medirlo con dashboards y con cuadros de mando, ¿no? Claro, solo entonces, solo cuando hemos vendido todas estas cosas, fijaros la cantidad de cajitas rojas que tenemos aquí, podemos atrevernos a emprender un ROI de la acción. Es decir, tenemos que establecer unas fórmulas matemáticas que de alguna manera nos vinculen los objetivos que nos trazamos en su momento con la evaluación de la acción, la del crecimiento, la transferencia, el impacto, y podemos desarrollar incluso fórmulas que ponderen cada uno de estos ejes. Es verdad que hay mucha matemática, mucha estadística en todo esto, pero, oye, yo he visto muchos modelos muy diferentes y todos bastante válidos, pero claro, lo que sucede es si hacemos o no todo esto que aquí os estoy exponiendo, ¿no? Luego tenemos otras 3 herramientas para tener de alguna forma evaluada, monitorizada a la persona. Una es la evaluación del desempeño, que en la mayor parte de las empresas que conozco es un hito anual, como mucho semestral, cuando nuestra opinión debería ser un vídeo, ¿no? Lo que os explicaba al principio, una cosa mucho más permanente, con una recogida de evidencias sistematizada y facilitada para los managers e incluso para otras personas que interactúan con cada persona, para que de alguna manera tenemos medido el desempeño de las personas. El feedback, de alguna forma, es el proceso siguiente. El feedback es cuando explicamos a la persona, por lo general por parte de su propio manager, oye, ¿cuál ha sido tu evaluación? Y de alguna forma establecer gaps, establecer pues, puntos de mejora, fortalezas, debilidades, etcétera, etcétera. Todo eso a su vez se plasma en un plan de desarrollo individual que cuando tienen éxitos, cuando están contextualizados en la actividad. No se trata de ponerle deberes a la persona, se trata de ejecute su trabajo de acuerdo a unos criterios que salen de todo lo anterior. Si realmente implementamos este itinerario de una forma profesionalizada, con buenas herramientas, con buenas mediciones, con un buen modelo, podemos acercarnos mucho más al ROI de las acciones, al de nuestras acciones, que si no ejecutamos este esquema. Fijaros que al final aquí aparece una llave a la derecha. Esa llave a la derecha quiere decir que toda esta recogida de datos me la llevo a la detección de las necesidades que tenía al principio y vuelta a empezar, ¿no? Este es un poco el itinerario que os propongo, porque realmente si conseguimos implementar este itinerario en una organización, os aseguro que la parte del ROI se convierte en algo mucho más aproximado a la realidad. Bueno, entonces vamos ya por los ejes. Cómo evaluar acciones, cómo evaluar personas, cómo evaluar a la organización y cómo evaluarnos a nosotros mismos. Y aquí os doy algunas pautas, algunas ideas, ¿no? Para empezar, cómo evaluar acciones, lo primero que tenemos que hacer es, de alguna forma esto parece como la pirámide de Maslow, ¿no? Donde jerarquizamos prioridades. Vale, pues esto es así, va de abajo arriba. Lo primero que tenemos que cuestionar de una acción es si es conocida, si la hemos promocionado bien, si realmente la empresa se ha calado, ¿no? Luego, lo siguiente que tenemos que conseguir, y vamos escalando peldaños, es si vienen, si se apuntan, o si hemos apuntado nosotros a los correctos. Es otra cosa que nos tenemos que preguntar y que no se evalúa mucho. Si ha generado atención e interés. Luego, si gusta, si se disfruta. Es decir, esto se parece más a la satisfacción, ¿no? La calidad de los elementos, ¿no? Oye, pues mira, el formador era muy bueno, los materiales también, etcétera. Si se gusta y si se disfruta. Un siguiente escalafón sería, ¿vale? Pero se percibe como útil. Me ha encantado el outdoor training que hicimos la semana pasada, me lo pasé muy bien con Verónica, pero vale, pero eso es útil, o sea, realmente ha sido útil. Luego, es verdad que han aprendido, y no solo aprendido a nivel conocimiento, es verdad que han crecido. Otro estadio superior, ¿se lo han creído? ¿Han interiorizado todo esto? ¿Se han alineado con los objetivos que buscábamos? ¿A su vez se han transformado? Es decir, ¿han cambiado de paradigma, de forma de pensar o de actuar? ¿Lo están aplicando? Y si al final realmente nos resulta, es decir, que efectivamente el desempeño se está provocando gracias a esa formación. Solo si escalamos esta escalera
hasta el último peldaño, podemos decir que hemos conseguido una formación de alto impacto, y si no, lo lamento, no lo hemos conseguido. Es decir, el curso estará bien o la acción que hemos emprendido está bien, pero si no conseguimos escalar todo esto y, ojo, y evaluar que efectivamente hemos conseguido cada uno de estos peldaños, no podremos contar que nuestra formación ha sido de alto impacto. En mi experiencia, las formaciones de alto impacto, por lo general, al margen de medir todas estas cosas, tienen una serie de características. Una, estaba bien orientada ya de partida, ha resultado oportuna, es decir, cuando se ha ejecutado era el momento, estaba encajada en la actividad, es decir, no era una entelequia externa, sino que tenía mucho que ver con lo que realmente la gente utiliza y necesita. Luego, por supuesto, ha estado bien ejecutada. Y luego un eje que muchas veces es donde a veces fallamos, es si participan las personas oportunas en ello, ¿no? Entonces, para poder medir todo esto, tenemos que preguntar a la gente. Entonces, ¿cuáles son los intervinientes de esta? ¿A quién podemos preguntar? ¿A quién podemos sondear? Pues a los responsables de las personas que han asistido a estas acciones, a los tutores de las propias acciones, que muchas veces no se les pregunta, a los propios asistentes, a los managers, y distingo managers responsables porque muchas veces incluso con la cuestión del Agile hay veces que los responsables de un proyecto no son exactamente su jefe. Es decir, aquí estoy hablando de todo tipo de personas que tienen que ver con el participante de esta acción. Os aporto otro enfoque que también es bastante interesante, que es preguntarnos cómo aprendemos, ¿no? Es decir, porque no todos son cursos, ¿no? Aprendemos de muchas maneras. Yo de alguna forma os planteo 5 ejes. Es verdad que aprendemos de formadores y de mentores, también aprendemos de contenidos formativos y learnings, documentación, etcétera. Aprendemos de expertos que a veces están en la empresa y a veces están fuera. Aprendemos de compañeros y colaboradores y aprendemos haciendo. O sea, y no hay más, ¿eh? Bueno, al menos yo no me sé más, no detecto más. Claro, ¿cómo podemos evaluar las acciones de aprendizaje? Pues también evaluando cada uno de estos ejes. Entonces, claro, ¿yo qué os aporto? Pues deciros, oye, ¿cómo podemos medir la calidad de cada uno de estos ejes? Por ejemplo, los formadores, pues los formadores, fijaros qué técnico me pongo, tienen que ser buenos. Es decir, los formadores tienen que ser buenos formadores. Los expertos, estos expertos de donde la gente se nutre para aprender cosas, claro, hay tanto en Internet, tanto internamente en las empresas, hay tanto que si no les ayudamos con una curación de contenido, con un filtro, con un resumen, con una traducción, no les llega todo ese know-how que les podría llegar de expertos, ¿no? Luego, en el caso de los contenidos, pues aquí habría muchos ejes, pero yo encuentro que tienen que ser amenos y útiles. Si son amenos y son útiles, el contenido tiene éxito. Los compañeros, si son los oportunos, y hombre, aquí también depende de la persona, si prestan atención. Hay gente que lleva 20 años trabajando con un compañero del que podría haber aprendido algo y por lo que sea no le ha dado la gana, ¿no? Y luego haciendo. Pero claro, para aprender haciendo, la empresa tiene una responsabilidad que es generar un contexto de oportunidad para que esa persona aprenda y que esa persona sepa explotar su propia experiencia, de sus aciertos y sus errores. Claro, si eso lo sabe hacer él solo, estupendo. Si no, ayudémosle a explotar esa experiencia y ahí el proceso ese que explicaba del feedback previamente también nos puede ayudar. Entonces, estos ejes nos pueden servir también para evaluar la calidad de las acciones. Ahora vamos con el eje de las personas. Ernesto, al final, perdona, una persona... Sí, estoy ya casi acabando, ¿eh? Si vienes a darme prisa. Muy metido, cosa que te agradecemos un montón. Vale, es por saber cuánto te quedaba. Porque... Nada, quedan muy pocas transparencias. Bueno, gracias, disculpadme. ¿Cómo evaluar personas? Aquí tenemos varios ejes. Podemos evaluar una persona por lo que es, por cómo es, por lo que sabe hacer, por lo que quiere o le motiva a hacer, por lo que efectivamente hace, por cómo lo hace y si efectivamente por las cosas que consigue. Todos estos ejes, que son fáciles de enunciar, realmente invitan a una metodología muy diversa para evaluar cada una de estas cosas. Yo lo primero es, compartir con vosotros que la definición que más me gusta del talento la saqué del María Moliner hace muchos años y se llama: el talento es la capacidad para conseguir resultados notables mediante el ejercicio de la inteligencia. Es decir, es una capacidad, pero es una capacidad que ha de demostrarse, si no es talento. Ese resultado ha de ser notable y además se tiene que hacer mediante el ejercicio de la inteligencia, es decir, no puede ser una casualidad. Entonces, ¿esto cómo lo evaluamos? La radiografía del talento, y esto sí que es una cosa muy clasicona, son conocimientos, habilidades, actitudes y resultados. Vale, ¿cómo se desarrolla? El conocimiento se desarrolla enseñando, la habilidad entrenando, la actitud sensibilizando y para desarrollar resultados pues tenemos que marcarnos objetivos, ¿no? Vale, entonces ¿esto cómo se evalúa? Para evaluar un conocimiento examinamos para comprobar
una habilidad no tenemos más que comprobar interactuaciones, observando comportamientos. Las actitudes se diagnostican y los resultados se pueden medir. Cada una de estas cosas nos invita a metodologías diferentes que cuando las consolidamos ya tenemos un perfil bastante aproximado de la evaluación de una persona. Entonces, ¿qué metodologías tenemos? Pues lo primero, y esta es curiosamente la que menos se hace, es una diagnosis abierta, es decir, cualidades percibidas. Si le preguntamos a Juanjo qué le parece Sandra, posiblemente nos diga, pues mira, la verdad es que Sandra es una tipa, jolín, muy comprometida, muy responsable, joder, no se asusta de nada, cumple siempre, es verdad que es un poco tal, o sea, nos empieza a contar una serie de cosas que son precisamente críticas, es decir, es muy amiga de sus compañeros, siempre ayuda, tal. Hay un montón de cosas que nos está contando una persona que nos da información valiosísima y resulta que cuando empiezas a mirar los modelos, los diccionarios, dices, oye, ¿y todo esto que esta persona que me está contando, dónde lo tengo yo recogido en mi modelo? Cuando precisamente son críticas, ¿no? Eso respecto a las cuestiones abiertas, evidentemente, son más difíciles de sistematizar, ¿no? La autoevaluación de conocimientos. Estos son los test que conocemos de toda la vida para preguntar si la gente se sabe o se ha aprendido las cosas. Autodiagnosis de convicciones, motivaciones y expectativas. Bueno, de esto preguntamos poco, ¿no? Es decir, examinamos comportamientos y vemos conocimientos, pero ¿qué hay de lo que uno opina, de lo que le motiva, de lo que le pone, de lo que espera encontrar, ¿no? Esto lo evaluamos bastante poco. Luego, autoevaluaciones por percepciones de nivel. Claro, le podemos preguntar a una persona, mira, tú tendrías que ser así. Vale, ¿qué puntuación te pones a ti mismo en esto, en esto, en esto, en esto? Bueno, pues es un input. Luego, una autoevaluación por incidente crítico. ¿Eso qué quiere decir? Que yo someto a una simulación de cosas que podrían pasar o que pasan a la persona y en base a cómo ella entiende que actúa, pues le puntúo de una manera o de otra, ¿no? Y luego diagnóstico de alineamiento, como este que os contaba de Canal o de Iberdrola al principio de la ponencia. Todo esto se hace sola con la persona. A partir de aquí ya tenemos que involucrar a otros, ¿no? Que es todo este tema de los feedback 360. Hay una evaluación por terceros por percepciones de nivel. Es decir, oye, ¿qué nota le pondrías a esta persona en esto, en esto, en esto, en esto? Luego, evaluación por terceros, pero por incidente crítico. Claro, esto hay que hacer una entrevista, como las entrevistas de selección, o una evaluación en la práctica. Yo puedo auditar e irme de una forma sistematizada a ver esa persona qué tal hace las cosas y ponerle puntuaciones o midiendo incluso resultados suyos de negocio, ¿no? Vale, ¿a quién preguntamos aquí? A los responsables, a los colaboradores, a los pares, a los clientes. Aquí realmente veis cómo está rodeada la persona. A todas las personas que tienen interacción con ella les podemos preguntar. ¿Cómo evaluamos los impactos organizacionales? Pues aquí solo hay dos maneras. O nos hacemos dashboards y cuadros de mandos con indicadores de KPIs, pero que estén muy asociados a aquellos objetivos que nos marcábamos con la formación, o checklist, que es aquello que os explicaba de las auditorías de cumplimiento. Mira, este no contaba al principio, esto lo hicimos para Restalia, los de 100 montaditos. Era un software que se podían ir a cada unidad de negocio con una tablet a marcar exactamente qué cosas se estaban cumpliendo dentro del propio restaurante para compararlas por regiones, por restaurantes y demás, y saber exactamente dónde estaban imprimiendo en su desempeño, tanto frente al cliente como para sí mismos, aquellas nociones que se habían explicado en las formaciones. Vale, y llegamos a nosotros mismos. ¿Cómo evaluamos el modelo de formación? Con esto acabo, Sergio. ¿Cómo evaluar el modelo de formación y evaluación en recursos humanos? Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, que insisto, no es la que yo os hago, es la que os tenéis que hacer vosotros mismos respecto a vuestros ámbitos, que es, ¿seguro que nuestro plan es acorde 100% con la necesidad? Es decir, esa detección la estamos haciendo bien. Luego, respecto al propio modelo, ¿tenemos claro si nuestros perfiles coinciden con las personas excelentes? Es decir, ¿no será verdad que hay determinadas personas que lo hacen genial y si les pasases el filtro competencial de su puesto, nos sacarían resultados que no son los que tenemos en el modelo? Pues eso nos lo tenemos que cuestionar. Luego, ¿cómo saber si hemos cumplido objetivos si no podemos comprobarlos? Claro, si la forma de marcarnos nuestros objetivos luego no es medible o no coincide con el verdadero impacto de lo que estamos armando, pues tampoco podremos hacerlo bien, ¿no? Luego, estamos evaluando todas las cualidades que son críticas, como esto que os contaba de cuando Juanjo define a Sandra. Es decir, hay ciertas cosas que realmente definen cuando una persona nos renta y lo hace bien, que no estamos evaluando. Son preguntas que hacernos, son preguntas muy constructivas. Luego, ¿conocíamos el nivel de los participantes para comprobar sus crecimientos? Es decir, les destinamos acciones, pero ¿sabíamos cómo estaban antes de participar en ellas para poder realmente comprobar si el resultado de lo que hacen luego es consecuencia, en parte, de lo que nosotros les hemos brindado?
Y luego otra pregunta que casi es un poco interna de la ponencia. Si este itinerario de evaluación nos pareciera obvio, porque claro, es más fácil de enunciar que de hacer, y una vez visto en pantalla puedes decir, oye, pues sí, pues es verdad, ¿no? Es lógico. Vale, pero la pregunta es, ¿de verdad estamos cubriendo, estamos haciendo todo lo que yo he dibujado? Porque seguro que alguna de las cosas posiblemente no, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora sí que sí termino. Esta es una idea, pues fijaros que la aprendí de una persona en una empresa que llevaba temas de aprovisionamiento, que nos explicaba en una reunión que su misión era costar cero a la empresa. Yo digo, ¿eso cómo se come? Pues el tipo me lo demostró, me dijo, mira, el tema de que estemos haciendo aprovisionamiento, que tengamos esta planta, nos reduce el margen de aquí y de acá con el proveedor, tal. Bueno, me hizo toda una fórmula matemática y me demostró que la millonada que se estaban gastando en naves industriales, en todos los operarios y tal, resulta que gracias a que estaban, el incremento de ventas y de no costes de la empresa era menor que cero. Claro, yo me quedé bastante alucinado y digo, ostras, pues esto es lo que tendríamos que conseguir demostrar desde los departamentos de formación. Es decir, que realmente lo que estamos haciendo produce tanto resultado en la empresa que todo lo que nos hemos gastado es menos que lo que realmente devolvemos, ¿no? Y bueno, la frase final sería, la organización más sus personas están mejor gracias a la intervención de recursos humanos. Y aquí es un pequeño deseo ya de terminar, que es que bien estaría poder demostrar que no somos un departamento de coste, ¿no? Que es como comenzaba Laura la cuestión. Y con esto termino, disculpar que he tardado un poco más de la cuenta, pero bueno, es que no sabía hacer esto sin abordar todos los ejes que he abordado, ¿no? Entonces, aquí tenéis pues mi nombre, el email, por si después de esto queréis preguntar, ¿verdad? A vuestra disposición, preguntar cualquier cuestión, y pues con esto devuelvo la conexión. Muchas gracias, Ernesto. La verdad es que ha sido apasionante. Me preguntaba Teresa Ferrada por la parte de preguntas, si vamos a entregar las presentaciones, efectivamente las presentaciones. Sí, no hay problema con eso. Llegar, ¿vale? Para no dilatar más, doy paso directamente a Jorge. Ya te estoy dando la opción de presentador. Creo que ya estás, Jorge. ¿Me estoy? Te escuchamos, sí. ¿Veis la pantalla? No entiendo. Ahora te vemos a ti de momento. Ahora entiendo que sí, ¿no? Perfecto, eso es. Modo presentación, yo creo, y ya sé. Vale, bueno, pues en primer lugar, pues muchas gracias por asistir. De acuerdo, voy a intentar correr lo máximo posible porque se nos va a ir el tiempo y la gente tendrá que irse, ¿no? Igual que el resto de los compañeros, está claro que lo que está ocurriendo, esta pandemia, está siendo un desastre total, ya no solo a nivel de salud, sino económico. Y al final, como siempre, cuando las empresas recortan, donde más están recortando, como siempre, es recursos humanos, ¿no? Entonces, por nuestra parte, estamos intentando ayudar lo máximo posible a nuestros clientes, y no clientes que quieran tener Got Talent, porque no queremos que nadie se quede atrás en esta, no, para nada, ¿no? Entonces, bien, os voy a hacer una pequeña presentación rápidamente de Got Talent, ¿de acuerdo? Bueno, es un software en la nube. En menos de 48 horas estás utilizando Got Talent, ya estás con ello. Somos la única herramienta que, tanto en el portal del empleado, pueden utilizar las personas con visión reducida o ceguera. Y lo puedo utilizar en multiplataformas, en PC, tablet, servidores, etcétera, de Amazon. De todo lo que Dan está explicando, sobre todo al final Ernesto, bueno, pues vamos a ver rápidamente la parte de desempeño, como la abordamos nosotros, la reducción variable, cómo medimos el potencial, el talento, plan de desarrollo de carrera, mentoring, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, esto ya es la certificación que tenemos, que no pasa nada. Bien, este es el portal del empleado donde, como veis, bueno, pues el empleado tiene toda la información acerca de su carrera, de ser dentro de la compañía. Nosotros lo que hacemos es que Got Talent es absolutamente personalizable y modular. Entonces, según el cambio cultural en el que se encuentre la compañía, podrá tener activo la retribución variable, feedback potencial. Cada uno de los módulos se activa según el cambio cultural y si ya creen que están en ello, ¿no? La parte de retribución variable la abordamos de una manera muy sencilla, donde tenemos los objetivos que se han ido asignando tanto de empresa como del manager, ¿de acuerdo? Por aumentar la facturación, los indicadores de éxito, de qué forma lo vamos a alcanzar, el grado de consecución, los porcentajes según el grado de consecución y la retribución final que recibe. Incluso se pueden
meter archivos adjuntos, por si quiere explicar más detalladamente cómo es esta parte de la retribución. Por otra parte, luego tenemos los objetivos individuales, que es lo que decía Ernesto, los objetivos medibles, que es donde el empleado participa y diciendo, oye, pues los objetivos que yo planteo para este año son estos objetivos, ¿de acuerdo? De qué forma voy a alcanzar el éxito y qué grado de cumplimiento voy a tener a mitad de año. Más que nada para cuando haya el mid-year, yo me siente con el empleado, con el colaborador y digamos, oye, este objetivo va bien o va mal, ¿no? Y podamos tomar acciones. Igualmente, el comportamiento que va a tener con las competencias, como decía, es personalizable, cada empresa carga sus competencias, su grado de medición y sus indicadores y va indicando cómo se va comportando. La parte de feedback, aquí nosotros para la parte de feedback, la empresa lo puede utilizar para muchas cosas. Tenemos clientes que, por ejemplo, lo utilizan para cuando hacen presentaciones, etcétera, a otros compañeros, los compañeros participan dando el feedback, ¿no? Igualmente pueden dar feedback acerca de la evaluación de desempeño, de una encuesta de clima, etcétera, ¿de acuerdo? Igualmente tenemos empresas que dicen, oye, yo quiero que el feedback impacte la evaluación de desempeño o no, simplemente quiero saber si tiene un feedback negativo, lo sé, o positivo, pero no quiero que impacte. La parte de potencial, esta parte es un cuestionario que es absolutamente configurable por el empleado, por la compañía, ¿no? Entonces, a través de indicadores que va creando, ¿de acuerdo? Y comportamientos, lo rellena tanto el empleado como su manager, ¿vale? Y esa información va a una mesa de calibración, que al final decide si realmente tiene un potencial elevado o no. Ámbito de medición, es lo que decía antes Ernesto, que a través de este módulo lo que vas a poder medir son niveles de competenciales, grados de alineamiento, clima, son cuestionarios con carácter psicométrico, 100% personalizables, como decía, que a través de indicadores y aspectos vas a obtener una respuesta de todos los participantes, ¿de acuerdo? A partir de aquí, el empleado también va a poder ver sus planes de carrera, sus planes de desarrollo, mentoring, se ha solicitado mentoring, cómo va en la parte del mentoring y tareas que le puede ir asignando el manager. Esto lo hemos desarrollado ahora en esta pandemia por el teletrabajo, pues tareas que le va asignando el manager donde tiene un plazo de vencimiento que tiene que ir cumpliendo. Y este sería más o menos a nivel, cómo lo tratamos a nivel del portal del empleado y si lo queréis ver luego aquí ahora, en el portal de administración es donde Recursos Humanos hace explotación de esta información, donde ve cuántas personas están en un programa de potencial, en un programa de talento, cuáles son los mejores resultados que están teniendo, ¿de acuerdo? Personas clave de la compañía, que ahora lo enseñaré rápidamente para que lo veáis, pues las personas clave que hay dentro de la compañía, qué impacto de pérdida tienen, qué riesgo de salida, ¿de acuerdo? En la parte de retribución variable, que ya ahora mismo tenemos bastantes empresas que lo utilizan bastante, es, bueno, pues dentro de los objetivos, una vez que se ha finalizado, podemos ver los empleados que le afecta, exportarlo a Excel para dárselo a administración. Como decía, en las personas clave de la compañía, cuando marcamos una persona clave, lo que le decimos es, oye, ¿qué posición tiene? ¿Qué posición futura tendría? ¿Qué probabilidad de salida tiene? ¿Qué impacto de pérdida? Acción recomendada, ¿qué es lo que tenemos que hacer para retener ese talento? Y os quiero enseñar la parte de talento, cómo nosotros la manejamos, ¿no? Este módulo lo desarrollamos junto con una consultora que es la que lo utiliza para hacer toda su evaluación de talento y es, como sabéis, en talento medimos dos ejes, uno que es desempeño, que es donde está el empleado, y otro que es potencial, que es a dónde puede llegar, ¿no? A partir de aquí es, según el rol que voy a evaluar, pues si es marketing, comercial, etcétera, evaluaré unas competencias u otras. Criterios, que son los criterios pues, que distinguen un empleado de otro, si tiene nivel alto de inglés o movilidad geográfica internacional, etcétera, qué peso le doy a cada uno, ¿de acuerdo? Muy interesante esta parte, que es la parte de entregable, que es, oye, aquí le voy a entregar esta información. Si se lo voy a entregar al CEO, elegiré unos capítulos que quiero que me aparezcan. Si se lo voy a entregar a otro, pues qué capítulos quiero, más completo o menos completo. La forma de medirlo es bastante fácil. En la evaluación nos viene cualquier empleado que participe, ya automáticamente nos trae el desempeño que ha tenido, si es hombre o mujer, si está en un puesto crítico o una persona clave, y en las competencias, ¿vale? En este caso sería a través de competencias, como lo medimos, a través de un assessment, pondremos el resultado que está teniendo cada uno, en cada una de las competencias, si cumple los criterios, y a partir de aquí dibujamos las matrices de una forma muy fácil. Tenemos la matriz de desempeño, ¿de acuerdo? Donde vemos todos los rankings de potencial con y sin criterios. Como le digo, los criterios lo que hacen es diferenciar un empleado de otro, ¿de acuerdo? Con criterios. Y la matriz de talento, donde vemos cada uno de los donde tenemos las personas destacadas, los que están en medio y los que están ajustados, para que al final se puedan tomar decisiones, ¿de acuerdo? Sobre los planes de sucesión, formación, lo que estábamos hablando antes. Y básicamente creo que sería todo lo que tendríamos que ver en este momento. ¿Guillermo?
Sí. Vale. Perdona, Jorge. Vale, gracias por esta píldora. Te hemos robado un poco de tiempo ahí al final. Vale, entonces hemos anotado algunas preguntas, Guillermo. No sé si quieres gestionarlas tú o directamente pues os las voy trasladando a todos. A ver. Si quieres, leo un par de ellas. Si quieres, nos vamos turnando. ¿Qué te parece? Bien. Venga. Por eso no sé si hemos presentado a Guillermo. Guillermo es trainer del equipo de M2I y bueno, es parte muy activa de toda la formación que se da de manera muy cercana y personalizada a cada uno de los empleados de cada una de vuestras empresas como director de recursos humanos. Pues bueno, él sería parte muy activa en ese trabajo de campo. Pues todo tuyo. Mira, aquí hay una muy interesante que estoy viendo, que la recoja quien quiera, no va a dirigir a nadie. ¿Se puede medir el ROI a corto plazo? Entiendo que están preguntando si todo esto que nos habéis contado, pues a corto plazo, sobre todo la gente de recursos humanos, puede conseguir demostrar en su empresa que de verdad esto es demostrable, que se gana algo, que vale seguir invirtiendo aquí dinero. ¿Quién tiene valor para responder esto? Yo, bueno, como tiene un poco que ver con la parte así un poco más de fundamentos, pues ya me hago cargo. Pues nada, gracias por esa pregunta, porque es muy buena, ¿eh? Es decir, es verdad que cuando establecemos planes formativos, muchas veces hay un cruce entre cuántas acciones diferentes hemos de abordar para impactar en un solo indicador o el contrario, o una acción que impacta en varios. Entonces, todo este cruce que nos podemos hacer cartesiano, claro, nos provocaría que para poder evaluar un verdadero impacto tendríamos que consolidar muchos más datos. Pero muchas veces lo que queremos no es esto. Lo que queremos es, oye, yo voy a montar un curso y quiero saber si ese curso sirve, punto, y ya está, y al corto plazo. La respuesta sí puede hacerse, pero claro, evidentemente tiene que ser un curso muy orientado a cosas muy específicas y cosas que de alguna forma a nivel de aprendizaje se puedan medir y el objetivo esté marcado con un aprendizaje muy claro que deseamos. Y si lo que deseamos provocar es un entrenamiento o deseamos provocar un cambio actitudinal, que serían esos dos ejes del talento al que queremos buscar, pues se trata de algo que desempeñar muy rápidamente. El caso este que os contaba de Alcampo era precisamente un caso como el que tú planteas, porque formábamos a unas personas en los criterios de merchandising y al día siguiente era muy fácil ir a la tienda y ver si efectivamente estaban las cosas implantadas según se había contado. Entonces, hay cosas que son más fáciles de ver a nivel de ROI, a nivel de impacto en el desempeño, incluso de un indicador de negocio, pero claro, los indicadores de negocio suelen tardar un poco más. Si le damos un curso sobre técnicas de venta a un montón de personas que venden, ¿qué te diré?, chalecos reflectantes, y luego resulta que sale una ley que obliga a llevar chalecos reflectantes, pues no sabremos si que se vendan tantos es gracias a esa formación o es gracias a la ley que ha salido, que es un poco esto que se habla de grupos experimentales y de control. Pero para poder medir un ROI al corto plazo, por lo general no será de todo nuestro plan, pero sí de acciones específicas y por descontado que puede hacerse, pero sobre todo atando con unos objetivos y bien desagregados en estos ejes: conocimiento, actitud, competencia, podríamos decir habilidad y resultado. Si lo marcamos con esos 4 ejes y sabemos exactamente dónde queremos impactar, pues en base a cuánto se tarde en transferir ese conocimiento al desempeño, lo podremos hacer, pero la respuesta es sí, claro que puede hacerse. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo sobre este tema? Veo que no. De acuerdo. Tenemos otra pregunta cortita, pero también muy interesante. Bastante simple. ¿Qué tamaño y número de empleados tiene que tener una empresa para que todo esto sea rentable? Bueno, si queréis respondo yo también. Claro, eso depende, perdonad, como es que tiene bastante que ver con la parte un poco científica. A ver, esto depende de cuán complejo es mi modelo el modelo de ROI que yo implanto. Es decir, si yo tengo 20 personas y quiero poder medir el impacto de mis acciones formativas, pues muchas veces lo bueno de que pueda hacerse es que por lo general el plan de formación que yo marco para 20 personas es más discreto, lógicamente, que el que marco para 3.000 con muy diversas funciones. Por tanto, esto se escala bastante. Es decir, no es que haya un mínimo a partir del cual se puede hacer,
porque, por ejemplo, esto no lo ha contado Jorge porque es muy humilde, pero la propia herramienta de GoTalent está completamente dimensionada a las personas y a las licencias. Entonces, tú puedes compensar desde un coste prácticamente cero. Eso respecto al software de Jorge. Respecto a evaluaciones psicométricas, pues obviamente plantearte una evaluación psicométrica que se tarde muchas jornadas de consultoría en hacer para luego evaluar a 5 personas, pues eso es lo que no es rentable. Eso es más rentable si tu empresa es grande. Pero un ROI más o menos discreto, acorde con un plan de formación discreto para una plantilla discreta, todo se puede escalar, porque al final la evaluación y el plan de alguna forma son del mismo tamaño, ¿no? O sea que la respuesta sería que no hace falta muchas personas para empezar a hacer cositas que ya sirvan, ¿no? Y especialmente si lo atamos con la anterior pregunta, que fuese, oye, ROI de acciones específicas, no un ROI exacto, pero bueno, si al final de año vemos qué nos hemos gastado, de dónde hemos ido, qué aprendizajes hemos conseguido y qué KPIs más o menos en un pequeño dashboard, de verdad que se puede empezar desde muy poco. Es decir, 4 cositas que midamos a nivel de aprendizaje, de cambio actitudinal, de desempeño y de impacto en el negocio. Oye, si son 4 cositas las que medimos, pues tendremos un dashboard completo, porque ese era nuestro objetivo. O sea que todo esto es súper dimensionable. No sé si quieres decir algo, Jorge, respecto al tema del volumen de personas. Pasa que tú sabes que yo soy mucho más lanzado en esto y apuesto a mí, de una empresa tenga, me da igual el número de empleados, lo importante es tú cómo quieres tener a estas personas, quieres trabajar en ellas en la formación, en la gestión del talento, o sea, me da igual, o sea, básicamente igual que GoTalent, imagino que la mayoría de las herramientas hoy por hoy, el coste que tienes por según el número de empleados que acceden a ella y ya está, ¿no? Entonces, y son costes ya, en muchos casos son costes muy reducidos, entonces... Al final yo me he ido a empresas que son muy grandes y no tienen todavía nada, ¿de acuerdo? Y he ido a otras pequeñitas que ya tienen su propio software, ¿no? Contratado, ¿no? Entonces, para mí, cualquier empresa debería tener un software de gestión de recursos humanos. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos otra pregunta que yo asumo que está dirigida a GoTalent y por lo tanto a Jorge. ¿La herramienta está basada en alguna tecnología estándar a tener en cuenta? Bueno, supongo que están preguntando por si necesitan integrarla con alguna de sus herramientas o red interna. Bueno, a ver, si necesitan integrar, tampoco esta pregunta tiene sentido, ¿no? La herramienta GoTalent no tiene ningún tipo de instalación. Como he dicho antes, es en la nube, con lo cual con cualquier navegador, dispositivo que tenga internet, ya puede funcionar con GoTalent, ¿no? A partir de ahí, si quieres que nos integremos con tu SAP o lo que sea, podemos hacerlo, por supuesto, como ya tenemos clientes con lo que lo hacemos, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Espero que eso sirva a la pregunta que nos han hecho. Más preguntas, ¿alguien tiene más comentarios? Recordar que tenemos 3 perfiles, tenemos a Jorge sobre GoTalent, a Ernesto sobre el proceso y también podéis hacer preguntas tanto para Laura como para Rocío, la parte comercial, pago o lo que queráis o básicamente si sobre proyectos. Bueno, Rocío, si quieres alguna pregunta que haya surgido en cuentas en las que hayáis estado y que, bueno, que podáis poner en común, a lo mejor, un poco como decía Guillermo, ¿no? ¿Cómo se afrontan estos proyectos? No sé si tengo voz. Sí, tienes ya el audio, sí. Bueno. Bueno, al final los clientes lo que nos trasladan un poco son las inquietudes de ciertos proyectos formativos en cuanto a hacerlos a medida, ¿vale? Un poco a la casuística que tengan ellos interna. Como he comentado anteriormente, nosotros lo que intentamos hacer es una parte muy importante de consultoría, ya no solo la experiencia que tenemos en cuanto a un contenido de diferentes formaciones y en el catálogo que tenemos, sino que al final lo que conocemos muy bien o lo que intentamos hacer es conocer cuál es la casuística determinada que pueda tener el cliente, qué problemática tiene para conocer sus necesidades y a partir de ahí pues ir un poco de la mano con ellos para intentar resolver y poner todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición pues para ayudarles a afrontar ese proyecto de formación, ¿vale? Pero sobre todo, pues bueno, mucho conocimiento en temas de formación, mucho conocimiento en el área tecnológica para intentar adaptarnos a proyectos muy a medida para todos nuestros clientes. Y eso es un poco lo que nos dicen, que cuando, oye, pues queremos abordar un proyecto de este tipo, del otro, el de más allá, pues lo hacemos. Tenemos un pool muy grande, tanto en la parte de consultores
como experiencia en docentes para adaptarnos a cualquier necesidad de formación que tengan nuestros clientes. Muy bien, Rocío. Pues no sé, Guillermo, si había alguna pregunta más. Si no, damos por finalizado. Bueno, no es exactamente una pregunta, pero nos comentan un par de cosas que yo creo que lo puedo traducir un poco. Una pregunta general, un poco dirigida a Ernesto, un poco redirigida a los planes de Rocío o la herramienta de Jorge. Al final, ¿qué prima un poco más? ¿O dónde hay que hacer más peso? ¿Habilidades blandas, habilidades técnicas definidas para el personal, habilidades colaborativas? Sobre todo, muchas veces yo creo, y esto sí que es una cosa que yo me he encontrado, hay mucha gente que cuando quiere formar a su personal, pues no tiene muy claro por dónde empezar, porque ahora hay muchos conceptos de trabajo en equipo, habilidades blandas, las habilidades técnicas, ¿qué es más importante? ¿Dónde empezar? ¿Dónde hacer el primer estudio para dónde vamos a alcanzar más ROI? ¿Personalizar más? ¿Personalizar menos? ¿Qué me podéis decir de eso? Bueno, sí, perdona, Rocío, por favor. Sí, no, yo iba a decir, desde mi parte, lo que me toca el área de formación es importante en todas las áreas, ¿vale? Por supuesto, va a depender también mucho del perfil del alumno, de la persona, en qué le queremos formar. Nos vamos a guiar por los objetivos que queramos obtener en esa formación. Si es una persona técnica, pues evidentemente habrá que formarle más en conocimientos técnicos. Si pertenece a otro tipo de departamentos, también nos tengamos que guiar más por ese tipo de habilidades transversales, pero al final yo creo que todos los perfiles de todas las compañías tienen que estar formados, cada uno en lo suyo específico, pero luego otro tipo de habilidades que nos sirvan también a nivel corporativo en compañía de manera transversal. Nos piden de todo, o sea, hoy en día piden de todo. Bueno, yo diría que respecto a la parte de evaluación, claro, yo a día de hoy me centraría, ¿por qué un poco más en la cuestión de habilidades, destrezas, actitudes? Sencillamente porque es la que más complicada resulta realmente de obtener una transferencia de un impacto. Es decir, cuando damos cursos técnicos o cuando damos cursos de conocimientos internos, etcétera, es relativamente sencillo medir, aunque sea la parte del eje del aprendizaje. Pero la parte de cuánto hemos transferido y la parte de cuánto hemos conseguido en base a eso se despliega mucho más en la aplicación práctica de ese conocimiento, de esa técnica y en la aplicación práctica de esa destreza. Y claro, por lo general suele ser un poco el gap de la evaluación, ¿no? Porque la evaluación del aprendizaje lo llevamos haciendo muchos más años y en cambio la parte un poco de comprobar una transferencia o comprobar un impacto en un indicador concreto o simplemente comprobar si es verdad que esa persona se ha vuelto mejor negociador, mejor vendedor o mejor comunicador internamente, eso solo se puede diagnosticar preguntando, analizando y sistematizando una formación que no va a estar en el cuestionario de un e-learning que has hecho en marzo. Entonces, yo pondría el foco ahí, pero sobre todo porque por lo general es más complicado de hacer y se suele hacer menos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, no veo ninguna pregunta más. Yo creo que si no hay más preguntas, si queréis para cerrar, si cada uno quiere hacer un punto final, cada uno de los tres ponentes queréis comentar un puntito final, ¿qué te parece, Sergio? Sí, brevemente, porque nos hemos pasado un poquito, la gente, Sí. hay algunas personas que han tenido... Culpa mía, seguro. Pues nada, Rocío, si quieres comentar alguna cosa o queréis comentar, o bueno, simplemente damos por finalizado el webinar. Agradecemos a todos vuestro tiempo. Sabemos que es complicado la situación en la que estamos, en la que tenemos que estar teletrabajando, trabajando digitalmente con un montón de acciones, que todas las empresas os invitamos a muchos webinars y agradecemos que hayáis elegido el nuestro para participar. Desde marketing os pedimos por favor ahora a la finalización un pequeño cuestionario de satisfacción que para nosotros es muy importante porque nos ayuda a seguir mejorando en contenidos que podamos ofreceros y bueno, como os he dicho anteriormente os vamos a hacer llegar las presentaciones, también hemos grabado el webinar que también os lo haremos llegar y bueno, pues ya será Rocío, Laura y bueno, con Ernesto y Jorge, quienes os irán contactando para ver cómo se puede personalizar o aquellas dudas que os hayan podido surgir en vuestras organizaciones, este tipo de soluciones que ayuden a conocer el ROI que genera la formación de vuestros empleados. Pues nada, gracias Ernesto, gracias Jorge, gracias Rocío, gracias Guillermo, gracias Laura y gracias a todos. Gracias. Feliz día y por favor, seguid bien. Venga, un abrazo. Hasta luego a todos. Gracias.
Adiós. Hasta luego. luego.